Es preferible que tengamos todas las cámaras encendidas en la medida que puedan. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bueno, estamos en el tercer encuentro del curso y para hoy lo que teníamos previsto es intercambiar, escucharnos respecto de la literatura, de la bibliografía, las lecturas que habíamos dejado de la unidad 1 y parte de la unidad 2. Esa era la consigna. Lo repetimos, todos sabemos, pero igual lo decimos. La idea es que, bueno, vayan pidiendo la palabra, haciendo sus reflexiones, y después iremos interviniendo nosotros. Estamos con Julio, también está Emilio Cebeso, está Alejandro Núñez, está Florencia Balinotti, que estamos conformando, haciendo el acompañamiento. Así que, bueno, yo diría, sin más, bueno, estaban ahí las lecturas. Siempre la idea de las lecturas es reflexionar no solamente sobre las lecturas, vincularlo con lo que venimos desarrollando en el curso 1, vincularlo con nuestros temas, pero fundamentalmente tratar de mencionar, de decir para que todos, bueno, nos escuchemos, de tal o cual autor o autora que han hecho la lectura, dónde están los ejes centrales, los temas centrales, etc. Así que, bueno, adelante. Ahí María Concepción dice, nada funciona. María Concepción, no estás pudiendo escuchar, no estás pudiendo hablar. En ese caso yo diría desconectate y volvé a hacerlo. Y si no, escribir en el chat lo que quisieras. Bueno, ahora lo que debería ocurrir es que ustedes levanten la manito. ¿Saben levantar la mano utilizando el programa? Ahí abajo dice reacciones y en reacciones dice levantar la mano. Nosotros no vamos a decir nada si ustedes no hablan. Tuvimos la clase introductoria, una segunda reunión el viernes pasado con dos conferenciantes de México, Josefina Morales y Germán Sánchez Daza. En general había muy buena receptividad, difundimos la grabación con las presentaciones de los profesores. Así que lo que resta ahora es que ustedes intervengan con comentarios sobre las exposiciones, sobre la bibliografía, mezclado con vuestros pareceres, vuestros temas de investigación, vuestras especificidades. Y sigue sin haber ninguna manito levantada. Adelante, Casabene. Sí, perdón, yo lo levanto, yo lo veo en mi pantalla, pero está unos segundos y se cae. Ah, bueno, dale. Se ve que no lo ven, ahí lo levanto de nuevo por las dudas, a ver si lo ven. Ahora Bueno. se ve. Ahora lo que pasa es que tenés Lo que la pasa es que pared, ahí estás aplaudiendo. tu Yo pared. veía eso, pero está bien, dale. Bueno, tenés que Es lo poder mismo. levantar la mano, pero vamos. Ahí va correcto, de cualquier modo se lo merece realmente, porque lo que quería, no me gusta hablar primero, pero porque uno saca siempre de los predecesores algún término, algún concepto. Pero bueno, no, quería justamente resaltar que, digamos, mi conclusión es que de la lectura de la bibliografía que nos dieron como obligatoria al menos, y de las dos conferencias que tuvimos el martes pasado, realmente hay una íntima relación, ¿no? O sea, obviamente lo que leímos y lo que hablaron los dos conferencistas están muy relacionados con el nombre de la asignatura, territorio, tecnología y reproducción social. Y en particular me gustó mucho y me interesó mucho la temática y cómo expuso el profesor Sánchez Daza, que digamos
lo resumo diciendo que, bueno, él habló de cómo la evolución del capitalismo, que lo denomina la modernidad capitalista, se ha ido dando inclusive, o digamos, como uno de los factores predominantes a través del desarrollo de la ciencia, de la tecnología, y que obviamente este desarrollo, esta modernidad capitalista, ha estado absolutamente disociado con el cuidado atmosférico, como lo llama él, o sea que ha afectado fuertemente nuestra relación con la biodiversidad, ¿no? Con la biodiversidad, con la naturaleza, con el ecosistema. Y me gustó cuando él menciona algunas características sobresalientes de esta modernidad capitalista, como es, bueno, justamente el gran desarrollo de la ciencia, el desarrollo científico y tecnológico, en detrimento de otros tipos de conocimiento, de los conocimientos tradicionales, como característica sobresaliente. Otra característica, el individualismo al que nos va llevando el capitalismo, que él lo denomina, creo que, humanismo burgués, pero bueno, básicamente el capitalismo. El ascenso cada vez mayor, con mayor fuerza y más despiadado, que aplica el capitalismo en cuanto a la importancia que tiene la productividad para este proceso de acumulación sin fin de este sistema económico y productivo, que es el capitalismo. Y bueno, me gustó porque yo en mi asignatura, en quinto año de licenciatura en administración, tengo dentro de una de las unidades un tema que es la productividad. Por supuesto, lo vemos desde un punto de vista de concepto, no de historia, no de evolución, no de este uso abusivo del productivismo por generar excedentes y por lo tanto acumulación, y fundamentalmente los cálculos y todo eso. Pero sí me interesó mucho sus conclusiones, de que en definitiva no es que la productividad viene en declive, viene bajando, cayendo a lo largo del tiempo, sino que en realidad lo que viene cayendo y deja disconforme al sistema capitalista es el ritmo de crecimiento, la velocidad a la que crece la productividad, que está obviamente, o yo obviamente lo relaciono con la tecnología, esto de el desarrollo tecnológico, la robotización, con los números que él da del incremento de robots a lo largo de las últimas décadas, el reemplazo de la mano de obra del hombre, o de la fuerza de trabajo, del trabajo del hombre, por las máquinas, que hay un autor que, si no me equivoco, es el trabajo de Harvey o de Fernández Durán, que habla de la construcción de fábricas de máquinas para seguir fabricando máquinas, ¿no? O sea, un ejemplo más que claro del reemplazo de la mano de obra. Y todo ese impacto que produce todas estas medidas, ¿no? Del desarrollo científico y tecnológico, que también Harvey dice que todo esto tiene un lado negativo y un lado positivo, y es el carácter contradictorio que le da el capitalismo, ¿no? Y ahí en su trabajo Harvey enumera los aspectos negativos y positivos que bueno, ya los conocemos, ¿no? Y después, como una característica sobresaliente de esta modernidad, y que a mí me interesó, el tema de que toda la política, entonces, que es el tema que a mí, digamos, me llevó a hacer el trabajo final de la primera asignatura, que es la cuestión del Estado, acá que la política cómo se subordina a estas cuestiones, ¿no? A estas cuestiones del capitalismo, del avance tecnológico, de la mayor productividad, etc. Así que bueno, digo, no quiero extenderme mucho, pero bueno, me gustó mucho la presentación del doctor Sánchez Daza. Por supuesto que lo de los maquilas también es muy interesante, porque en definitiva la maquila forma parte del proceso productivo, y como dijo la doctora Josefina Ramírez, es el eslabón más débil, ¿no? Y también muy bien explicado. Pero bueno, y su íntima relación de estas dos conferencias con los trabajos que leímos, ¿no? Con las 7 esferas de Harvey, en fin, con el trabajo de Durán, de la pérdida del tiempo, para cambiar este capitalismo, ¿no? O esta forma de capitalismo.
Así que bueno, podría, digamos, comentar algunas cuestiones más que a mí me interesaron mucho, pero no quiero extenderme demasiado. Muchas gracias, Marcelo. Vamos con Lautaro Aguilera. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Perfecto, Lautaro. Sí, sí. Bueno, bueno, antes que nada, Lautaro, te silenciaste. Algo tocaste que te silenciaste. ahí está, ahí está. ¿Se escucha? Empezá de nuevo, dale. Perdón. No, bueno, antes Antes que que nada nada, escuchamos nomás, ¿eh? Escuchamos eso. antes que nada. Era nada, agradecido de poder estar en un espacio con gente que, como vi la vez pasada, tiene mucha formación, y creo que puedo aprender mucho de realizar este curso y la especialización en la que me inscribí, que eso era, quería agradecer que me permitieran poder inscribirme fuera de término. Yo por ahí no tenía mucho para aportar, pero sí algo que me había llamado mucho la atención, entre lo que estuve leyendo de la unidad 1, de los textos de la unidad 1 y las conferencias del viernes pasado, y que por ahí es algo que tiene que ver con un interés personal mío, ¿no? Esta cuestión de que como yo soy docente, le hago mucho hincapié siempre en la cuestión de cómo enseñar y cómo elaborar conceptos con mis alumnos, que sean conceptos precisos para comprender la realidad histórica, en mi caso, que soy profesor de historia. Y siempre hago mucho hincapié en esta cuestión conceptual, que creo que es algo que por lo menos yo lo noté presente tanto en la bibliografía, con el texto del doctor Elorza, que habla sobre el concepto del desarrollo, que tiene que ver con esta cuestión de que siempre se toma el desarrollo como una idea que invisibiliza o que oculta por ahí otra realidad, que es la de un modo de producción capitalista específico. Se habla de desarrollo como una cuestión para ocultar otras cuestiones que quedan detrás. Y creo que eso es algo que quedó, o que yo lo encontré también en las conferencias del viernes pasado, por ejemplo, en la charla del profesor Sánchez, al principio cuando hablaba de que él no se refiere al antropoceno, como esta era geológica que generalmente se conoce como la era geológica en la que el ser humano afecta a su relación con el medio ambiente, sino que él lo conoce como el capitaloceno, cuando establece que esa relación entre el ser humano y el medio ambiente está mediada no solamente por una situación eh, de naturaleza humana, sino que son condiciones sociales, políticas y económicas. Nunca había escuchado ese término y me llamó mucho la atención, y creo que tiene que ver con esta cuestión conceptual que me interesa a mí de encontrar conceptos que permitan describir precisamente una realidad social. Y algo que hacía también hincapié la profesora Morales, cuando hablaba precisamente de la maquila, ella decía, hoy se conoce a ese eslabón más débil de la cadena de producción, se la conoce como cadenas generadoras de valor. Ella decía como que es un concepto que pretende ocultar lo que antes se conocía como maquila, digamos. Algo que antes ya estaba perfectamente definido, precisamente conceptualizado y se conoce como una actividad, hoy en día, digamos, se transforma conceptualmente para sacarle el peso de esas condiciones sociales que son históricas. Nada, era eso, creo que lo que podía recuperar yo. No sé si estaré más o menos acertado o no. Muchas gracias, Lautaro. Muy útil que recuperes esas categorías. Es muy importante
que descubramos nosotros categorías, conceptos y los pongamos en dinámica, así que muy, muy útil. Miguel, Bonparola. Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha. ¿De quién es el El perro? perro no es mío. ¿De quién es el perro que ladra? Que apague el micrófono el que tiene perro al lado, salvo que sea tuyo, Miguel. No, no es mío. Bueno, Bueno, yo apaguemos los micrófonos los que no hablamos, por favor. quería, a partir del texto de Fernández Durán, que trabaja la cuestión de la quiebra del capitalismo global, producto del incremento del consumo de los combustibles fósiles, trabajan el derrumbe del sistema financiero corporativo, la ruptura de la globalización, la pérdida de la hegemonía norteamericana. Pero a partir de ese texto quería consultar al profesor Gambina y el Orsa si podrían hacer un breve comentario respecto de la quiebra del banco del Silicon Valley, de estos dos bancos vinculados con las criptomonedas que también han quebrado, y de este banco suizo al que también el Estado ha salido a rescatar un poco, intentando informarse y tratando como de comprender un poco qué está pasando. Las explicaciones hegemónicas son muy monetaristas y basan toda la explicación en la tasa de interés, ¿no? Que estos bancos en el 2021 se cubrieron en letras del Tesoro norteamericano que pagaban al 1,5%, hoy la Fed a principio de año la llegó al 4%, y la única explicación es que esos bancos, como popularmente se dice, se clavaron con esas tasas de interés. Y bueno, me resultaba un poco insuficiente esa explicación, trabajando desde la perspectiva de Durán, ¿no? Entonces quería transmitir esa inquietud, si podían hacer un breve comentario respecto de a qué prestarle atención para analizar ese fenómeno. Muy bien, vale, Miguel, incluso más que orientada a los profes, que lo podemos hacer, no hay problema. El comentario va para la sala, o sea, si alguien tiene alguna opinión, y es muy pertinente porque estás hablando de bancos estadounidenses asociados a las empresas de tecnología. O sea que es ampliamente pertinente con el tema que estamos conversando. Pero bueno, vamos a seguir. Queda planteada la pregunta y vamos a dejar que fluyan más intervenciones. María Concepción, si podés prender la cámara y el micrófono, adelante. No sabía que, que estaba sin la cámara, discúlpenme. Y cuando estoy como pagando un poco lo que de alguna manera explica Silveira de los territorios corporativos de la globalización, tengo problemas de internet desde la piedra que tuvimos, porque el cable que se utiliza acá utiliza los palos de otra empresa. Y como esta empresa no ha cambiado los palos, los empleados del cable no quieren subir, entonces por lo tanto no nos arregla el tema de internet, que todavía seguimos teniendo problemas. Cuando leía el texto de Silveira de esos territorios corporativos, ¿no? Y cómo usan el territorio, los territorios nacionales, y cómo esas corporaciones, a partir de esos convenios que puedan establecer entre las empresas, bueno, van trabajando sobre este tema, y cómo de alguna manera también hay una gran incidencia sobre la vida cotidiana de las personas. Me gustó mucho ese texto de Silveira, y bueno, cuando yo lo leía pensaba en lo que nos sucedía. Y con respecto al texto, que creo que alguno de los compañeros lo trabajó, el de Fernández Durán, que bueno, no es un texto para leerlo antes de irse a dormir, porque nos preocupa demasiado, ¿no? Con el tema de la quiebra del capitalismo, porque nos vamos con una sensación muy, muy terrible. Y los textos que fui leyendo, como que encontré el enmascaramiento que en cada momento histórico ha ido teniendo el capitalismo
para que la sociedad, para que nosotros fuésemos aceptando de muy buen agrado los momentos buenos que podían ofrecer las épocas doradas, que generalmente son en décadas, ¿no? Esas épocas doradas a nivel mundial que van teniendo los diferentes territorios y que lo vivimos a través del tema de la globalización. En todos los textos, por lo menos lo que pude leer, no los alcancé a leer a todos, pero observé que todos de alguna forma nos trasladan este enmascaramiento que se va teniendo del capitalismo para presentarlo como una situación óptima y que sea comprado por el resto de los mortales de muy buena manera y aceptación, sin poder estar midiendo las consecuencias que después, con el tiempo, se van teniendo. El tema de la depredación que estamos teniendo con el planeta, ver cómo la utilización del agua para poder estar trabajando sobre las zonas de minería a cielo abierto, y cómo lo próximo, que uno lo está sintiendo cada vez más, es la conquista de los espacios acuíferos, que los tenemos y bastante, y cómo hay una situación que el Estado actual, anterior, que vamos teniendo, no es que no se esté ocupando, sino creo que no tenemos los instrumentos o las conductas a lo mejor políticas como para poder estar frenando este tema. El hilo que yo encontré en todos los textos es esto, el enmascaramiento, y que me parece que lo presenta muy fuertemente Fernández Durán, y también lo que decía Silveira, no me acordaba, el tema de estos territorios corporativos, ¿no? Y la utilización de los territorios nacionales, y que nosotros no lo tenemos tan en cuenta o no lo percibimos, porque no sabemos que el cable, por ejemplo, que pasa por tu casa, utiliza y se ha formado corporaciones con otras empresas para poder estar utilizando ese espacio público, ¿no? Eso por ahora. Gracias. Bueno, muchas gracias. Le damos a Mario Sosa. Buenas tardes. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, lo mío es un poco más elemental, creo que he estado escuchando de los compañeros. A mí me está costando bastante leer los textos. Me he centrado en el texto de Harvey y en el texto de Fernández Durán. Es malo, voy releyendo un poquito cada uno para ir viendo cuáles son las circunstancias que me pueden ir a llegar. Y he empezado a tomar apuntes a algunas cuestiones, buscando algunas similitudes entre ambos textos, tratando de llevar un poquito también a lo que había empezado a trabajar, como decía el compañero. Bueno, y bueno, escuchando un poco también las reflexiones que han ido haciendo los compañeros que han estado anteriormente, sobre el tema de, bueno, las quiebras de los bancos. Estas son cuestiones que también inquietan la mente un poco, lleva a buscar algún tipo de soluciones al respecto, o de ubicación de nuestro pensamiento respecto de eso, por lo menos. Me quedo con varios aspectos que se han ido tratando en función de eso, y en los cuales espero poder ir desarrollándolos un poco, y les pido ayuda en ese sentido, porque por ahí mis capacidades están un poco alejadas del pensamiento que ustedes ya tienen muy trabajado, que lo noto con un trabajo importante, que son el tema del desarrollo, que no es igual a crecimiento. Ese es uno de los elementos fundamentales que hemos visto en las conferencias, y que un poco se trata también en el texto de Fernández Durán. El tema de la hegemonía liberal a nivel global y la pérdida de sentido en el desarrollo.
son los elementos que por ahí me están haciendo un poco más, y bueno, a partir de eso ver lo que son las formas económicas que están surgiendo a través de la economía política, o sea, la diferenciación entre la economía de mercado, la economía del Estado y la economía social emergente, que por ahí está buscando su rol o su elemento como compañera o como o sea, o como opuesta a la economía de mercado. Eh, eh, Son cuestiones que me están planteando pensarlas desde lo que es una revalorización de la cultura local, desde lo esencialmente partiendo de ese desarrollo local que estamos buscando, que se da desde abajo hacia arriba, como dicen algunos textos, pensando la diversidad como una fuente de uniformidad, digamos, buscando esos elementos. Y realmente reconozco que me ha costado, los he vuelto, hay varios párrafos que los tengo subrayados y que los quiero volver a releer porque todavía no me cierran, no logro entenderlos en su complejidad. Creo que esencialmente estoy descubriendo un nuevo universo desde lo que es la economía social y desde lo que es el pensamiento territorial, desde el trabajo, desde el sector, desde lo que significa el territorio, no solo en sus puntos de vista geográfico o ambientalista, sino en su conjunto con el ser humano y el humanismo y la humanidad que habla Fernández Durán respecto de todos estos aspectos. Esencialmente lo mío ha sido eso, el descubrimiento de algunos aspectos de lo que se están planteando como los cambios en el pensamiento económico, de la política económica, el cambio de lo que en algún momento Fernández Durán habla de transmutar la lucha de capital-trabajo, la apropiación de capital-trabajo y de pensarlo en función de los términos de capital-humanismo. Eso nada más. Perdón, muchas gracias, Mario. Recordarles a todos, a todas, que cuando los compañeros hablan están reflexionando para el colectivo. Así que si alguien quiere contestar, completar, complementar, polemizar, es bueno que lo hagan para ampliar el espectro de opinión. Y no nos estamos olvidando de la pregunta que hizo Miguel, que insisto, la puede contestar cualquiera, si bien fue direccionada a Elorza, a mí, está abierta para la conversación de todos. María Concepción, si puedes, baja la manito, salvo que quieras hablar de nuevo, y mientras le damos a Ailín. Bueno, buenas tardes. Yo también por ahí con la lectura de los textos tengo más preguntas por ahora o dudas o inquietudes. En particular, el que más dudas me generó, o por ahí como no coincido en algunos planteos que hace, es con, no me acuerdo el apellido, Durán. Fernández Durán. Sí, lo noto como muy determinante en sus planteos y digo, tal vez yo no he leído otros textos de él y tal vez o tampoco leí todo su libro, que lo que leímos ahora es una pequeña parte, pero bueno, tal vez por eso quiero aclarar, pero bueno, me pareció que muy determinante en muchas cosas que bueno, incluso no sucedieron como él plantea ahí en el texto. Y en particular mi duda, él hace, cuando apenas empieza el texto, dice para él, según su análisis, es que los límites ecológicos son los que le van a poner un freno al capitalismo, que no son las contradicciones internas como cierta parte del marxismo interpreta. Con lo cual, a primera mano no coincido por todo el desarrollo que él hace, pero mi duda es que no lo termina de explicar bien en las
en las hojas que leímos, digo, tal vez hay más elementos para entender esa definición tan tajante de él de poder decir que los límites ecológicos, de hecho él no habla en ningún momento, por ejemplo, del litio, supongo que en ese momento no se estaría discutiendo cuando él escribe este texto, como un reemplazo justamente del petróleo, y bueno, sabiendo todas las discusiones que se están dando ahora con respecto al litio y en realidad todas las cosas que no sabemos, porque el capitalismo lo que tiene es que este sistema cambia año a año, entonces lo que no sabemos ni siquiera a ciencia cierta lo que va a suceder, tampoco sería científico poder decir va a suceder esto en 5 años como él hace. Para mí lo noto demasiado tajante en sus postulados de lo que puede llegar a pasar, y por ahí es el que más me surgió como dudas. Después con Harvey y con la otra mujer, Laura, coincido más en los planteos que hacen, en esto de, no necesariamente que es coincidir, sino por ahí los noto un poco más como planteando la cuestión de la crisis, la cuestión de plantearse nuevas preguntas. Ambos textos se preguntan, bueno, ¿cómo podemos diseñar otro tipo de sociedad pensando en la realidad que se vive hoy, que el capitalismo solo produce incluso tecnología como un negocio y no como para satisfacer las necesidades? Entonces ambos como que juegan en eso, en qué rol están teniendo las empresas hoy en día, cómo ocupan, cómo transitan, cómo habitan esos territorios. Bueno, en ellos dos encontré como más, si bien podemos, en algunas cosas me quedaron también dudas de ambos textos, como que con Sánchez Durán Fernández Durán, me pasó más. Bueno, si alguien tiene alguna respuesta sobre eso, genial. Muy bien, muchas gracias, Ailín. Y ahí Ailín convoca al convite que estamos haciendo, que hagamos un debate en la sala, o sea, que funcione como debate. Y cuando hay dudas, incluso Mario recién decía, tengo partes anotadas para volver a leerlas, no sé si las entendí o no. Bueno, traer esas cuestiones, hasta traer un párrafo y decir, bueno, yo lo entiendo de este modo, para poder discutirlo entre todos y todas. Acá, en el chat, nos siguieron Claudio Ramírez Angarita. Apaguen los micrófonos cuando no hablan. O el Orsa, apagar los micrófonos. Eso. Bueno, Claudio Ramírez Angarita nos dice, estoy pensando en una lectura filosófica, comprometida, donde geopolítica, economía, historia y las teorías sociales tienen un sentido para elaborar una dialéctica que al final arroja bastantes mensajes pedagógicos. Elementos que tratados pedagógicamente aportan a una postura emancipadora. Y Belén, creo, contestando, dice, los distintos rostros, ¿no? No sé si es Perdón, Julio, no, eso era en respuesta a María Concepción, que Sí, estaba sí. hablando como de las Sí. distintas facetas del capitalismo. Quedó medio Exacto. colgado ahí. Exacto, sí. Cuando lo estaba diciendo me di cuenta. Muy bien, muy importante, sí. Y varios, incluso Mario habló del ocultamiento, varios expresaron el tema del ocultamiento. Me parece muy bueno esto de los varios rostros. Marcelo dice, las entretienen una relación de jerarquía en los territorios donde se instalan, imponen sus reglas, comentan su trabajo Silveira. Perdón, las empresas tienen, dice. Las empresas tienen una relación de jerarquía en los territorios donde se instalan, imponen sus reglas, comentan su trabajo Silveira. Correcto, muy bien. Y aquí el Orsa ha subido un video, creo, reflexiones de Julio Gambina. Creo que esto tiene que ver con lo de la crisis de Silicon Valley que nos planteaba
Miguel, para que lo vean después, no para que lo vean ahora. Y había otros textos para colocar, Enrique, no sé si los pudiste poner o no, pero bueno. Muy bien. ¿Quién más sigue? Florencia Balinotti, del equipo de la cátedra. Adelante, Florencia. Hola, buenas tardes. No, solamente quería remarcar, son muy interesantes todas las intervenciones, pero voy a retomar la de María Concepción. Principalmente, bueno, cuando reflexionaba sobre cómo los textos de alguna forma dan cuenta de, en cierta forma ponen o muestran, ¿no? Dan cuenta de cómo están enmascarados algunos conceptos. Pensar en la noción de cadenas de valor o desarrollo territorial, ¿no? O desarrollo en sí, son conceptos que en cierta forma ocultan relaciones conflictivas que son propias de la dinámica de la comunicación. Y por eso los textos de Harvey y el texto de María Laura Silveira son autores que nos proponen pensar en la dinámica territorial del capital y con un análisis muy minucioso, ¿no? Pensando siempre en el capital como un flujo, como un proceso cuya lógica sistémica, que siempre es global, tiende a la acumulación continua y acrecentada, y que para ello necesita de manera permanente crear y recrear condiciones y espacios donde sean susceptibles procesos de valorización, ¿no? En Harvey es muy clara la conexión entre la crisis como un elemento intrínseco del capital con la expansión geográfica y la creación de lo que el autor denomina como arreglos de espacios temporales. A su vez, esos arreglos espacios temporales tienen determinadas configuraciones de lo que el autor denomina como esferas de actividad del capital. Luego también el texto de María Laura Silveira con la propuesta de territorios corporativos nos acerca un poco a la dinámica que tienen las corporaciones, principalmente en América Latina. Bueno, en particular, desde mi experiencia a mí me sirvió mucho para comprender, para analizar, por ejemplo, la dinámica del capital agroindustrial, es decir, cómo se van construyendo estos territorios en función de la división territorial del trabajo que proponen las mismas empresas, cómo esos territorios se organizan en términos jerárquicos, creando una verdadera topología, ¿no? En función de sus necesidades empresariales. Bueno, un poco compartirles eso y retomando, me quedé pensando en la exposición también de la doctora Josefina, cuando hacía referencia a las cadenas globales de valor, que, bueno, son conceptos junto a el desarrollo territorial, el desarrollo endógeno y el desarrollo en sí, que en cierta forma ocultan procesos, ¿no? Que estos autores que les proponemos para la lectura los dejan en evidencia y que de alguna forma son más complejos, pero que bueno, nos dan la posibilidad de pensar en esas dinámicas territoriales moleculares, específicas, contradictorias, pero que sin duda son bueno, aportes que nos permiten pensar más que realizar afirmaciones, ¿no? Solo eso. Bueno, muy bien, gracias, Florencia. María Concepción, ¿tienes la mano levantada? Adelante, adelante. Y después le damos al profesor Emilio Cebeso. No te escuchamos, María Concepción. No, no te escuchamos. Bueno, que siga Emilio y en todo caso después... Ya que salga de sala y vuelva a ingresar porque está activado su audio. María Concepción, quizás te convenga salir y volver a entrar. Y aceptar. Ese problema de conexión que tienes es evidente que es un problema de conexión. Trata de salir y volver a entrar rápidamente. Emilio, adelante. Sí, me quedo un poco con la intervención de Alvin y vuelvo un poco a lo que decía Miguel después, porque claramente a mí también me generó como
cierto ruido el texto vinculado a los límites geográficos, y no solo geográficos, sino materiales del capital. Me parece que la respuesta, si se quiere, no es que sea una respuesta definitiva, pero ciertos elementos que pueden ayudar claramente a pensar esto, y creo que a nadie se le pasó por alto, es el carácter multidimensional del análisis, ¿no? Y me parece que queda muy bien expuesto en el texto de Harvey sobre la teoría de la evolución conjunta del cambio social, cuando hace una breve cita referente a las 7 piezas, digamos, que van componiendo el cambio en torno al capitalismo. Tengo acá el pedazo, a ver: tecnologías y formas organizativas, dispositivos institucionales y administrativos, procesos de producción y trabajo, relaciones con la naturaleza, reproducción de la vida cotidiana y de las especies, y concepciones mentales del mundo. Eso está en la página 107 del texto. Precisamente a uno le hace ruido, porque me parece que los diferentes textos que vamos viendo van mostrando como diferentes dimensiones institucionales, dimensiones del mercado, la dimensión de la vida cotidiana, que todavía no se ha laburado, no se ha trabajado en términos de lo que son los actores colectivos, y en ese sentido, claramente para mí el texto al que refería Eileen tiene un determinismo tecnológico que tampoco comparto, digamos, porque no comparto del todo. Sí reconozco, me parece que sí es muy interesante este dato que dice el autor, que es central. Dice: los nuevos medios de solvencia que le dan al capitalismo energético, en realidad dependen de modos baratos de producción de energía, que son el petróleo y el carbón. Entonces, ¿cómo solventar nuevas tecnologías con el nivel de aceleración que tiene el capitalismo durante el último siglo? Está encontrando un límite estructural. No sé cómo se va a resolver. Hace poco leí una noticia de que empiezan a producir energía a través de metales que producen, por ejemplo, permiten hacer la fotosíntesis de plantas. Es una locura, digo eso, pero digo en términos tecnológicos lo que implica. Pero bueno, sí creo que el capitalismo tiene una capacidad de renovación y de reactualización que es siempre impredecible, y hay muchos textos, digamos, que muestran, digamos, como el capitalismo siempre ha logrado patear la pelota para adelante y resolver de manera contingente la crisis. Y en relación con Miguel, yo también venía como con la misma cuestión dándome en la cabeza esta semana con la quiebra de los bancos. Y nada, yo no puedo hacer una reflexión respecto a eso porque no conozco, me parece que las personas que son más pertinentes para hacerlo son Julio Gamina y Enrique, pero sí creo que es interesante ver cómo inmediatamente el orden mediático sale a salvar la estructura de significados que conserva el sistema. Muy en el orden de algunos de los textos que están en la unidad 2, que muestran, bueno, la cadena entre corporaciones y sistemas mediáticos. Digo, lo primero que es, salen a decir, acá no hay ningún problema, digo, y a construir esta especie de retórica, ¿no? Pero yo apenas me enteré lo de la quiebra, creo que fue hace 2 o 3 días atrás, comentaba con alguien y le decía: mira, esto es sintomático de lo que viene siendo y de lo que va a ser. Esto es una bola de nieve, no para. Digo, el hecho de que quiebra un banco en Suiza es sintomático de que la crisis que se viene anunciando hace 2 décadas, 3 décadas, más en realidad, pero digo, para este siglo, hace 2 décadas, empieza a marcar un punto terminal. Entonces vuelvo, y con esto cierro, vuelvo a lo que decía Eileen. Si le vamos mezclando las diferentes dimensiones y viendo cómo en la cuestión de la problemática energética, que es central, la guerra entre Ucrania, Rusia, o más entre Occidente y los otros países, digamos, los otros polos continentales, y le vamos sumando las crisis de los bancos, y le vamos sumando la crisis de gobernabilidad, la situación en Francia, digo, con la reforma legal a las jubilaciones, empezamos a encontrar como piezas muy nodales, pero que se dan ya no en los bordes del sistema capitalista, sino en el centro. Digo, Suiza, Francia, no hay nada más que decir, digo, Estados Unidos. Bueno, eso nada más la intervención. Se me hizo un poco largo. Bueno, muchas gracias, Emilio.
muy interesante. Niltie, después volvemos al tema de los bancos, no me olvido, pero queremos privilegiar los pedidos de palabra de la sala y bueno, si alguien se va animando, que se siga complicando la conversación. Vamos, Niltie. Bueno, buenas tardes. Yo quisiera comentar primero sobre las clases de Sánchez Daza y de la doctora Josefina Morales. En especial porque a mí me llamó la atención, por ejemplo, los datos que daba Sánchez Daza al respecto de la producción tecnológica de América Latina y la relación que esto tiene justo con la idea de el desarrollo capitalista, ¿no? O la dependencia tecnológica para el desarrollo capitalista. Y me llamaba la atención porque por lo menos en las universidades, en el ámbito de las universidades, yo creo que en todos los países hay como un reforzamiento y una insistencia en la creación tecnológica, como si la cuestión fuera sencilla, ¿no? Como si efectivamente América Latina pudiera, bajo el esfuerzo de sus científicos, de las universidades, alcanzar ese desarrollo tecnológico semejante al que tienen otros países. Y creo que lo que nos presenta es justo la complejidad de ese argumento o de ese mito del desarrollo tecnológico, cuando vemos que los datos son tan macro, tan impensables, que los esfuerzos individuales o de los países o de las inversiones no bastan, porque hay una situación, una relación de poder, creo, en esa producción tecnológica, y por tanto es complejo pensar o intentar equipararnos con esa producción tecnológica para ese desarrollo. También pensaba justo en esa clave, que este desarrollo tecnológico está dirigido justo a ese desarrollo capitalista. Y desde ese sentido, entonces, pues nos invita a continuar a seguir bajo esa lógica de alcanzar pues estas otras dimensiones. Y yo me quedaba pensando en que si el desarrollo tecnológico podría tener, pues claro, otras intenciones que no sean alcanzar a estos otros países en sus dimensiones, sino resolver las problemáticas reales, ¿no? Que existen en los pueblos y comunidades, pero que ya no pertenecen a ese desarrollo capitalista, alcanzarlo, equipararlo. De la doctora Josefina Morales, yo la verdad es que esa ponencia me pareció muy interesante, sobre todo por la situación en la que nos encontramos en el Istmo de Tehuantepec, en donde cuando miramos la experiencia de la frontera norte con las maquilas, pues podemos aprender mucho de lo que se pretende implementar en el sur con el corredor interoceánico, que implica la imposición de zonas industriales en un espacio territorial que no está atravesado. En primera, no tenemos esa experiencia de lo que implica esos niveles de industrialización, pero también bajo la experiencia de las maquilas, pues nos ayuda a hacer diferentes lecturas de lo que puede pasar en la región del Istmo de Tehuantepec y pues de los diferentes cruces, implicaciones de lo que esto tiene. Efectivamente, para la implementación de estos territorios de excepción, como ella le llama, pues hay que tener en claro que son iniciativas del Estado. Tanto la implementación de las zonas de las maquilas industriales, pues son iniciativas del Estado pactadas con empresas privadas transnacionales y en acuerdo con algunos tratados internacionales, en especial con Estados Unidos y Canadá, que son los tratados que tenemos, por ejemplo, nosotros acá en México. En segunda, que efectivamente estos territorios de excepción para poder implementarse, pues van de la mano con la militarización. Tanto, bueno, en el caso de las maquilas, esto tuvo su efecto posteriormente, es decir, la zona fue militarizada ya en el periodo de Calderón, aunque las maquilas se instalaron antes, pero en el caso del Istmo de Tehuantepec sí va de la mano esta intención de convertirlo en un corredor industrial, va de la mano con la militarización, va de la mano con el despojo y va de la mano también con otras lógicas que tienen que ver justo con esta idea de la acumulación capitalista, pero sobre todo va de la mano con la idea del control territorial. A mí me parece que habríamos que pensar también, por ejemplo, en cómo se empieza a dar este proceso de industrialización que se pacta desde el Estado de estos territorios de excepción,
que implican la destrucción de los territorios, pero también, bueno, le llaman territorios de excepción porque son de excepción para el pago de impuesto para las industrias o para las empresas que se vienen a instalar. Entonces también son territorios de excepción económica. Y en ese sentido, justo pensaba cómo entonces la idea del control territorial, pues también va de la mano con un asunto migratorio. No, en el caso de la frontera sur, e incluso tal vez en lo de las maquilas de la frontera norte, se pone como una especie de dique para evitar la migración. En este momento en la zona del Istmo de Tehuantepec tenemos una migración impresionante que yo no había mirado en todos los años que llevo viviendo acá, de hermanos que vienen de Venezuela, que vienen sí de Centroamérica, pero que también vienen de Haití, o que vienen de zonas de África. Es impresionante la cantidad de hermanos migrantes que tenemos en la zona del Istmo de Tehuantepec en estos momentos, debido a múltiples factores, ¿no?, que existen. Entonces también una de las cuestiones que se pretende es que estas zonas pues tengan ese componente. Y bueno, entonces eso me llamaba la atención de lo que comentaba la doctora Josefina. Y finalmente, ya para terminar, pensando en este texto que escribe Teodonio dos Santos y también en el texto que escribe Enrique, bueno, tiene muchos elementos importantes, pero en especial Teodonio decía cómo alcanzar, cómo desde las ciencias sociales se plantea alcanzar una idea de desarrollo sin que les contemos que ese desarrollo lo alcanzaron a través del componente colonial. Y entonces le decimos a los colonizados que pueden alcanzar ese nivel de desarrollo sin decirles en la dimensión de la colonialidad. Y ahí es cuando pienso en el texto de Enrique, cuando él decía, había que pensar en una concepción de desarrollo anticolonial. La pregunta que yo tengo es, ¿se puede alcanzar un desarrollo anticapitalista o un desarrollo capitalista anticolonial? Es decir, cuando es el colonialismo el que sustenta el capitalismo, o tal vez entonces si es anticolonial ya no sería capitalismo, o cómo sería en ese sentido la relación entre capitalismo y colonialidad. Y pues es lo que quisiera mencionar. Gracias. Muchas gracias, Nilti. Aquí María Concepción, que ya se conectó de nuevo, pero no sé si pudo resolver, dice, para acompañar lo aportado por Ailín, debemos rescatar también al pensamiento de Fernández Durán. Propone que frente al demoledor del quiebre del capitalismo hay un impulso movilizador y de transformación por parte del hombre con la puesta en marcha de la reflexión colectiva. Esta quiebra obligará al hombre a salir de una situación de quietud y que él acude al concepto de marasmo. Bueno, Bambina, adelante. Bueno, estoy en una máquina que no es mía, entonces me es difícil. Yo lo que quisiera es recuperar algunas cuestiones que están aquí en la sala, que son también propio de la propuesta pedagógica de la especialización, que es justamente la construcción colectiva del conocimiento. Cada uno acá ha generado un disparador que, bueno, a mí me fue como disparando algunas otras cuestiones, y en las lecturas o intereses que también voy teniendo. Esta cuestión, esto de lo colectivo en la construcción del conocimiento, que nunca es individual. Y en esto se me disparó esto de la división del trabajo, articulando un poco entre lo que fue el módulo 1 y el módulo 2, y creo que Julio ahora me va a corregir. Creo que es en Dialéctica de la Naturaleza que Engels habla de la división del trabajo como esta cuestión que hace
que limita los horizontes, algo así dice, limita los horizontes de la investigación, en tanto va como encauzando todo hacia una especificidad. Y en esto voy a recuperar lo que dijo Lautaro Aguilera, cómo enseñar, cómo elaborar conceptos, sobre todo estas cuestiones que tienen que ver con la historia. Puso el tema del desarrollo, que es algo que aquí en la sala varios tomaron, desarrollo, crecimiento. Las cuestiones que el capitalismo enmascara en este recorrido de estas últimas lecturas que tenemos para este módulo. Entonces se me disparó esta cuestión, yendo como al módulo 1, esto de Engels, creo que Engels, Dialéctica de la Naturaleza, que habla de esta división del trabajo, ¿no? Y trayéndolo a cuestiones cómo se descontextualiza la historia y cómo a veces esa acumulación originaria de la que nos habló Marx, tampoco debemos tomarlo como un hecho histórico que sucedió y que da origen a esta forma, ¿no? Sino que justamente ustedes aquí han traído esos nuevos procesos de acumulación, desposesión, extractivismo, las maquilas, etcétera, que van haciendo esos nuevos procesos de acumulación, pero sin olvidar ese origen que tiene que ver con esa subordinación de todas las formas de trabajo hasta ese momento conocido al capital. Entonces, y me quedo con esta pregunta que dejó último Niltie, si se puede alcanzar un desarrollo anticolonial o anticapitalista, o estaremos hablando de otra cosa. Como poniendo de nuevo en estos conceptos y en estas cuestiones que este modo particular de las relaciones de producción y circulación de esa producción y que le corresponde un modo tecnológico determinado y que implica una apropiación determinada de la naturaleza, es lo que hoy está amalgamado. Si no podemos lograr desentramar ese enmascaramiento, a mí me parece que el capitalismo sigue su lógica de acumulación con nuevos procesos de desposesión. Estas cuestiones me dispararon ese texto inicial de la división del trabajo que habla Engels, en esto que nosotros cuando estudiamos, cuando investigamos, y en la especificidad de una realidad totalmente fragmentada. Mario decía, estoy descubriendo un nuevo universo, dice, en el pensamiento económico. Está tan naturalizado una forma de ver cómo se resuelven los aspectos materiales de la vida, que otros, como Marx, como Engels, criticaron y quedaron invisibilizados, y parece que esas formas no podemos abordar otra manera de pensar, sino es en esta cuestión que está totalmente naturalizada. Lo pongo como aquí, como una manera de reflexionar, y todo lo que nos queda por estudiar, por articular y por conversar fundamentalmente, porque cuando volvamos a escucharnos, vamos a ver una realidad que no es tan fragmentada si nos sumamos todas estas voces, todas estas partecitas, ya deja de ser una especificidad para construir esa realidad.
creo que Engel en ese texto también decía algo así, que como los que escribieron las teorías, hicieron los movimientos en esas épocas que van a dar forma de la modernidad, precisamente no estaban formados en la división del trabajo, sino que tenían una formación múltiple, eran matemáticos, tenían conocimientos de matemática, de astronomía, de navegación, de poesía, de pintura, o sea, no era una especificidad. Y esto lo traigo porque en este momento estas cuestiones que están así arraigadas, fuertemente naturalizadas, como el neoliberalismo, que parece que no hay nada ahí fuera, en septiembre de este año se van a cumplir 50 años de ese experimento que se inició en Chile y que se extendió por toda Latinoamérica, sabemos ya cómo, y hoy, en la pregunta que puso Miguel, con la quiebra del banco, que ahí ya eso no voy a hablar porque eso es una especificidad de Julio y de Enrique, que son bancos que tienen que ver con la tecnología. Entonces, no es que, no sé con qué saldrán ahora de esta crisis, superando quizás este ciclo neoliberal y no sé qué inventará ahora, pero siempre en esas lógicas. Por eso puse esto de los conceptos, de las categorías y como ejemplo esta de la división del trabajo que nos atraviesa absolutamente a todos, todas, todes. Bueno, Gracias, esa Bambina. reflexión quería traer. Gracias. Flor Ávila. Bueno, ¿ahí se escucha bien? Perfecto, Flor, adelante. Por ahí, aportando a lo que dijo Bambina también recién, creo que lo transversal, o lo que también encontré en el texto de Cielo y Vega, que creo que no lo habíamos mencionado, era el tema de la relación con la naturaleza, que también es una de las esferas de las que habla Harvey, y por ahí esta cuestión también de la relación de la naturaleza y cómo por ahí las mujeres han sabido gestionar tal vez los recursos o tienen una relación con los recursos naturales diferente a los hombres, porque eso, digamos, trae a Federici por ahí el texto de Cielo y Vega, y va desarrollando lo que plantea en uno de sus libros, y me parece que está bueno también dentro de la división del trabajo, también la división heterosexual del trabajo, creo que lo menciona allí en ese texto, y ver también el rol específico de las mujeres, digamos, y su relación al trabajo doméstico, en el trabajo no remunerado, cómo aporta o cómo sigue la lógica del capital. Y también rescato lo del proyecto de urbanización que trae este texto de Cielo y Vega, que se da en la Amazonía ecuatoriana, que, bueno, cómo se convierte también en una ciudad o un pueblo muy arraigado, digamos, con la naturaleza, cómo con un proyecto de una empresa convertimos también esos pueblos al capitalismo en un abrir y cerrar de ojos, como que esos valores y esas esferas de las que habla Harvey, o Harvey, no sé cómo se pronuncia, empiezan también cómo, digamos, se puede convertir al capitalismo zonas que tal vez no estaban pensados en ese sistema o en esa lógica. Entonces, bueno, esa era como una lectura o algunas cuestiones que me vinieron a raíz de la última intervención. Bueno, muchas gracias, Flor. Y bueno, estamos avanzados en el tiempo. Baja la manito, Flor, así no quedas enganchada. Sobre la pregunta que hizo oportunamente Miguel, pero sobre el conjunto de los comentarios. Miren, Ailín hizo un comentario sobre Fernández Durán. Con Fernández Durán compartimos muchos debates personales. Él murió en el 2011. Quedaron en el camino varios textos inconclusos que estaba trabajando. Fernández Durán
fue creador del movimiento Economistas Sin Frontera. Muy probablemente ustedes conozcan Médicos Sin Frontera. Tiene más conocimiento, pero ellos largaron desde España un movimiento llamado Economistas Sin Fronteras que pretendió hacer visible los problemas medioambientales ecológicos en el año 97. Y por lo tanto el texto que hemos leído de Fernández Durán ya tiene unos cuantos años y anticipaban parte del debate ambiental que luego se va a desarrollar con mucha fuerza. ¿Por qué hago esta referencia a Fernández Durán? Porque entre el año 97 y el año 2001 se desarrolló lo que se llamaba la nueva economía. Bambina recién rescataba el tema de las categorías, lo mismo hizo Lautaro Aguilera al comienzo, es bueno tener categorías. Bueno, una categoría que se puso de moda era la categoría nueva economía. ¿Ustedes se acuerdan cuál era la ciudad que era expresión de la nueva economía? La ciudad que expresaba la nueva economía era Seattle, en Estados Unidos. Y si yo les preguntara a qué les trae Seattle, Seattle trae a la memoria el desarrollo de las empresas tecnológicas. Ahí estamos hablando de Bill Gates, estamos hablando de todos esos nombres de personajes y de empresas que tienen que ver con la innovación tecnológica, de esta revolución de la innovación tecnológica contemporánea. Por eso se llegó a plantear que había una nueva economía que estaba reemplazando a la vieja economía sustentada en la revolución industrial. Fíjense la fecha, 97-2001. Y en el 2001 estalla la crisis. Ojo, no de la Argentina. La crisis en Estados Unidos, que se conoció como la crisis de las .com. .com se refiere a todas las páginas en internet, todo esto que queremos buscar algo y buscamos la dirección electrónica.com. Bueno, alguien habló de los límites de la naturaleza. Bueno, el 2001 mostró un límite de este imaginario, de esta imaginación, de que había una nueva economía que reemplazaba a la vieja economía. Bueno, la nueva economía estalló. Y si ustedes se acuerdan o leen, en 1999 ocurrió la batalla de Seattle. Porque en Seattle, la Organización Mundial de Comercio, que había nacido en el 95, una vez caída la Unión Soviética, se pretendía hacer lo que se llamó la cumbre del milenio. Estaba terminando no solo el siglo, sino el milenio, y bueno, estaba triunfando el liberalismo, el libre comercio, lo que llamamos neoliberalismo. Era un momento de apogeo de la liberalización económica, y se quería hacer una ronda de negociaciones en Seattle en el 99 para que haya una nueva ronda de liberalización de la economía. Ya no estaba el comunismo, ya no había un mundo bipolar, y por lo tanto el desarrollo con la nueva tecnología para la reproducción social había un nuevo tiempo, una nueva economía. Bueno, la movilización popular fue gigantesca y no se pudo hacer la reunión de la Organización Mundial de Comercio. Y en el año 2000 y 2001 tampoco se pudo hacer reunión de la Organización Mundial de Comercio, ni del Fondo Monetario, ni del Banco Mundial, y las ciudades no querían albergar esas reuniones porque el movimiento antiglobalización generaba un caos en esas ciudades. Fernández Durán y Economistas Sin Fronteras eran parte de los animadores del movimiento contra la globalización neoliberal y capitalista de ese tiempo.
Por lo tanto, hay en esto de los distintos rostros que alguien habló, ya no me acuerdo quién habló de los distintos rostros, creo que fue Florencia Barinotti por escrito, y a una alusión que hacía María Concepción. Esta idea de que estaban haciendo una nueva economía se derrumbó en el 2001. ¿Y cuál fue la respuesta que Estados Unidos dio al 2001? Dos principales. Una tiene que ver con la militarización que hoy sufrimos, que es la expansión del gasto militar, que es cambiar la legislación para favorecer el armamentismo del mundo. Acuérdense que en 1989, 90 y 91 se decía que lo que venía era la paz. Ahí está el artículo de Fukuyama sobre el fin de la historia, y por lo tanto lo que venía era un tiempo de paz. Fíjense, a 30 años de aquello, si lo que vino fue un mundo de paz, o si lo que vino es un mundo de guerra. Hoy crece el gasto militar en todo el mundo. En un tiempo que supuestamente ya no hay bipolaridad como hubo entre el 45 y el 91. Ya no hay Unión Soviética y Estados Unidos, y de ninguna manera China reemplaza a la Unión Soviética. Esa fue una forma de salir de la crisis del 2001. La otra fue una emisión gigantesca de deuda pública, deuda de las empresas y deuda de las familias. En aquel tiempo se popularizaron los créditos ninja. No sé si ninja en inglés quiere decir no income, no job, no assets. O sea, darle crédito a los que no tenían ni capital, ni trabajo, ni ingresos. Esos créditos otorgados en el 2001 estallaron en el 2007, lo que se llamó crisis de las hipotecas, que derivó en la caída de Lehman Brothers, un gran banco, en el 2008, y vieron que esta semana todos dicen que no pase de nuevo lo del 2008. Por eso no es una locura que nosotros traigamos a cuenta el 2008 de nuevo acá. Y la salida a la crisis del 2008-2009 fue una gigantesca emisión monetaria. Si en el 2001 fue una gigantesca emisión de deuda, en el 2008-2009 fue emisión monetaria. Inundaron de moneda los principales bancos centrales del capitalismo mundial. A eso agréguenle pandemia en el 2020, y la pandemia trajo como una consecuencia directa la generalización de lo que se ha llamado la economía de plataforma. Por ejemplo, esta plataforma en la que estamos ahora existía antes del 2020, pero en general no la usábamos. ¿Está claro a dónde apunto? La pandemia generalizó el uso de plataformas de este tipo, o por ejemplo, el comercio electrónico. Piensen en términos de Argentina, ¿cuál es la empresa número 1 de valorización de capitales? Mercado Libre. Y Mercado Libre es una empresa que nació como un pequeño emprendimiento al que le incorporaron inversores capitalistas como capital de riesgo para desarrollar la gran empresa Mercado Libre, que es una de las empresas más importantes en la Argentina y en América Latina. Es uno de los unicornios. Unicornio es toda empresa que tiene más de $1.000 millones de capital. Pero así como les menciono Mercado Libre, Bill Gates también empezó como un pequeño emprendimiento, y podemos leer la historia de las .com, de aquella crisis del 97-2001,
y todas surgieron de esa manera. Por lo tanto, acá hay algunos actores importantes, pequeños emprendedores que recibieron financiamiento de capitales excedentes fomentados por la especulación de una gigantesca emisión de deuda en el 2001 y una gigantesca emisión de moneda en el 2008. Esos inversores capitalistas se juntan en lo que se llaman venture capital. Venture capital, para traducirlo, sería fondos financieros de riesgo de capital. Yo, una venture capital, capto recursos de personas que tienen excedentes. Yo miro acá y sé que el Orsa tiene muchos dólares guardados, Miguel Bonparola tiene muchos dólares guardados, lo mismo que Lautaro Aguilera, y entonces yo tomo los dineros excedentes de ellos y se los presto a esos emprendedores. Llámese Apple cuando era un emprendimiento pequeño, o llámese Mercado Libre cuando era un pequeño emprendimiento. Bueno, eso es Silicon Valley, la empresa, el fondo de inversión que crea el banco Silicon Valley. Esta Venture Capital le presta dinero a 10, 15 o 20 pequeños emprendimientos, de los cuales se desarrolla uno. Ese uno se desarrolla tanto como puede ser Apple, como puede ser Amazon, o como puede ser Facebook, o Twitter, o Mercado Libre, o Globan, o muchas otras. Despegar, por ejemplo, en el caso argentino. Con esa que triunfa, se pagan los costos de todas las otras que no llegan. Silicon Valley fue el banco creado para canalizar esas inversiones de las Venture Capital y para recibir los depósitos de todos esos emprendimientos, pequeñas empresas y algunas que escalaron a grandes empresas. Claro, como vivimos de crisis en crisis, con la crisis de pospandemia y la crisis producto de la guerra y la inflación en Estados Unidos, no estoy hablando de la inflación argentina, inflación de Estados Unidos que es 6% anual, parecida a la de un mes en la Argentina, el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, decide aumentar las tasas de interés en los últimos 2 años y las venía aumentando hasta ahora. Ahora hay un gran interrogante, si va a seguir aumentando las tasas de interés. Cuando aumenta las tasas de interés, bancos como el Silicon Valley, que tienen toda la tecnología de la informática contemporánea, se encuentran de la noche a la mañana que sus inversiones generan baja rentabilidad. Y los inversores originales, los inversores que invierten en esos bancos, empiezan a pedir que se vendan esos títulos con baja tasa de interés. Y las pérdidas en días son millonarias, lo que llevó a que ese banco empezara a vender los títulos del Tesoro estadounidense y en muy poquitos días tiró a la baja la cotización, y como el capital es un músculo muy nervioso del cuerpo humano, empezaron a retirar los depósitos, ya no solo las inversiones. En 3 días, de 175.000 millones de dólares de depósitos, se le retiraron, por eso se habla de crisis bancaria, una corrida de 43.000 millones de dólares solo del Silicon Valley Bank, sin hablar del Signature Bank o la crisis posterior del Credit Suisse, que es mucho más grave porque el Credit Suisse es uno de los grandes bancos suizos de la historia contemporánea. Tiene tanta importancia como la caída de Lehman Brothers en el 2008. Lo que estoy queriendo señalar son varias cuestiones al mismo tiempo. Por un lado, que venimos de crisis en crisis, Miguel, y que es muy difícil que hoy haya análisis de esta naturaleza en los medios de comunicación tradicional. ¿Por qué? Porque ellos dicen
esto de alguna manera se va a resolver, y lo resuelven. Fíjense que Estados Unidos, la legislación de Estados Unidos decía que iban a devolver el dinero de los que tuvieran hasta $250.000. $250.000 es una cifra interesante. Solo el 4% de los depositantes del Silicon Valley podían recibir ese dinero, porque el 96% tenía más de $250.000. Con lo cual, nadie iba a quedar pobre, porque hasta 250.000 devolvían. Si a ustedes les dan $250.000, salen de la línea de pobreza, ¿no? Pero, ¿qué hizo en un fin de semana Estados Unidos y en el discurso de Biden del día siguiente? Estamos hablando de esta semana. Les vamos a devolver el dinero a todos, a todas, a todes. Es decir, hay que salvar al capital. ¿Ocurre lo mismo con los desempleados, con los empobrecidos, con los migrantes de los que nos hablaba Nilti recién? No. Cuando hay crisis de inversores, de depositantes, el Estado capitalista más grande del mundo, que promueve la liberalización, que confía en la lógica del mercado, dice, les vamos a devolver el dinero a todos. Se complica la situación de otros bancos y van resolviendo de la misma manera, e incluso involucran a grandes bancos privados para que devuelvan, para que hagan aportes y salvar entre los bancos y el Estado a los bancos en crisis. Y lo mismo acontece con el Credit Suisse. Igual, hoy presentó la quiebra el patrocinante del Silicon Valley. O sea que la estructura patrimonial se derrumba. Lo que queremos señalar es que esto es una crisis que viene de arrastre. Es la crisis del 2001 que se resuelve y provoca la crisis del 2007-2009, que se resuelve, entre comillas, y provoca la crisis de este último tiempo. Y como bien decía Bambina, claro, no sabemos cómo termina, porque la única forma de que esto termine es que se genere una dinámica que plantee desarrollos alternativos. Nilti, por ejemplo, decía respecto de la intervención de Germán Sánchez describe lo que hay y dice, este es el desarrollo tecnológico de los capitalistas desarrollados y este es el nivel comparativo de América Latina. Y claro, Nilti dice, bueno, habrá que pensar también si hay que competir con ese desarrollo tecnológico aplicado a las finanzas especulativas y al capitalismo delictivo, o si hay que pensar desarrollos tecnológicos, desarrollos de la reproducción social, desarrollos en el territorio con perspectiva alternativa. Pero bueno, ese es parte del debate que queremos generar en la especialización, mucho más allá de este módulo. O sea que, Miguel, muy oportuna tu pregunta, muy actual. Con Enrique vamos a mandar por mail a todos, a todas, varios artículos que hemos escrito en esta semana e incluso de otros compañeros de la Sociedad de Economía Política de América Latina, CEPLA. Hay uno muy pedagógicamente escrito, muy didácticamente escrito, de compañeros de Uruguay, Gerardo Díaz, se los anticipo, donde está quiénes son los dueños del banco que quebró, de cuáles son los negocios que estaban atrás, con detalles muy sencillos para entender algo que puede parecer complejo, pero que es una nueva estafa que se intenta hacer pagar por el conjunto de la población. Y estamos muy cerca del final. Yo no sé si hay algún pedido de palabra, no veo que haya manitos levantadas, así que profesores Balinotti, Cebeso, Núñez o Elorza, si quieren hacer algún comentario conclusivo de síntesis, así nos despedimos hasta la próxima. Bueno, un comentario, digo, para contextualizar en el momento en que estamos
con la materia y la especialización. Reflexionemos una cuestión de método. Todo lo que se estuvo escuchando y hablando este último momento, la financiarización, tiene que ver cuando veíamos en el curso 1, si ustedes se acuerdan, los debates contemporáneos. Y dentro de los debates, uno de los temas clave era la financiarización, el sistema productivo e inflación. Digo esto como método para comprender la importancia de saber cuáles son los debates. La otra pregunta que uno se puede hacer es si lo que hemos aprendido, nos han enseñado de economía, nos permiten comprender esos debates, que creo que es lo que estaba planteando Julio en su exposición reciente. Con lo cual, esta cuestión de seguir estudiando la economía política no como una técnica, sino como una rama de las ciencias sociales, sigue siendo vital. El segundo comentario que quiero hacer, para focalizarnos en las lecturas, para quienes ya hablaron y para quienes no hablaron y que tendrán su turno en el próximo encuentro, es que a nosotros también nos interesa situar el debate. El tema de hoy básicamente tiene que estar concentrado, focalizado en cuál es la geografía del capital, cómo en el territorio el capital fluye. De allí el libro de Harvey, Las esferas, que es recomendable verlo, como otros. Entonces, me parece que es importante que al momento de la lectura pensemos dónde está el foco de atención. Como en la unidad 2, el tema de discusión, de focalizar es el excedente y la disputa por el excedente, ¿no? Que algo se ha mencionado, pero los artículos que leemos lo tenemos que pensar en dónde está la disputa, dónde está la pelea, quiénes son los que compiten en estos territorios por la obtención de ese excedente. Y el tercer debate, que tiene que ver con la cuestión tecnológica, es vincular el excedente económico que Julio estuvo explicando en el primer encuentro que tuvimos en este curso, y que también algo se vio en el curso número 1, pero ya focalizado en la cuestión tecnológica, la innovación. Digo esto para que cada uno vaya como tejiendo sus inquietudes y cómo ir armando, digamos, sus reflexiones. También acá se plantearon temas como que, bueno, hay temas nuevos, hay temas que todavía no se comprenden. Bueno, de eso se trata. Nosotros dejamos una lectura mínima. Además de lo que dijo Julio de Fernández Durán, el texto de Fernández Durán es un texto corto que vale la pena, más allá de su desactualización eventual que tenga, porque es un disparador rápido para poder entrar en la cuestión ambiental, el colapso ecológico y la crisis del capitalismo, que muchas veces se hace difícil poder asimilarlo en una sola lectura. Hago este comentario porque muchas de las lecturas tienen estas características. Cierro con lo siguiente, ya estamos en 19:32, me tomaré 2 minutos más. Aprovechemos, como lo estamos aprovechando, en profundizar las lecturas. Nosotros nos vamos a encontrar el próximo 31, donde allí vamos a concluir con, digamos, las lecturas que nos quedan. Entonces, allí tendríamos que también pensarlo en clave de lo que estamos hablando, y después tenemos el encuentro del 14 de abril, que es allí donde nosotros presentamos las placas, la reflexión de cómo vamos a armar el trabajo, digamos, correspondiente a esta unidad. ¿Por qué quiero hacer hincapié en esto, en la fecha del 14 de abril? Solamente lo dejo enunciado para que de esta manera lo hayamos pensado. El próximo curso que nosotros tenemos,
que comienza el 21 de abril, es el taller 1, el taller que tiene que ver con aproximarnos a lo que va a ser y debe ser el trabajo final integrador. Allí va a estar a cargo Alejandro Robacio, Florencia Balinotti, también colaboraremos con Julio en esa temática. ¿Por qué subrayo esto? Es muy importante que para el 21 de abril, cuando comencemos con el taller, que van a ser 3 encuentros, 3 viernes de 2 horas, se tenga concluida el escrito del trabajo del curso número 2, porque la idea es poder en el taller trabajar sobre los escritos que han hecho cada uno de ustedes referido al curso 1 y curso 2. Subrayo estos temas para que comprendamos todo, que el taller no es una materia, un espacio curricular ajeno a la especialización. No, el taller tiene que ver con los debates contemporáneos, con los conflictos territoriales y con otros temas que vamos a ver en las próximas materias. Entonces, el hecho de que avancen en las lecturas y vuelvan a leer lecturas de debates contemporáneos va a facilitar que el taller no sea una cuestión técnica metodológica. Nosotros no lo planteamos como un problema técnico metodológico. Entonces, bueno, este es el comentario. Tenemos ahora, digamos, como un impasse de una semana. Nos volvemos a encontrar el 31 con todas las lecturas pendientes. Y les vuelvo a recomendar que retomen lecturas del curso 1 que están muy vinculadas con estos temas. Les enviamos todo el material. Nilti ha planteado algunos temas muy específicos del corredor del tren en México. Nosotros estamos publicando en el boletín Transiciones, casualmente, reflexiones sobre ese tema. Vamos a poner en un mail toda la información, porque de allí creo que podemos construir esto que queremos hacer, como decía Julio, una minga de conocimiento para poder entender nuestra América. Y para poderle entender es con lecturas, con un método en particular o métodos que nos aproximen a salir del pensamiento único y a pensar en categorías alternativas. Bueno, hasta aquí, no sé si hay... Sí, Enrique, ahí está pidiendo Lautaro Aguilera, le damos una intervención. Sí, no, y como esto está grabado, hay cosas muy interesantes en el chat que cuando lo rescaten lo van a poder leer. Pero dale, Lautaro. No, yo era una cosita sobre lo que dijo Enrique, que tenía que ver con lo del curso 1, que yo no he tenido acceso a esas lecturas. Me gustaría si me puede enviar después el material. Nada más que eso. Así es, con quienes se han sumado, que hay un grupo de 3 o 4 personas, compañeros, compañeras, que se han sumado al curso 2, vamos a hacer una actividad la próxima semana, que aprovechamos que no vamos a tener la clase, para hacer como una puesta al día referido a el módulo número 1 y para que quede, digamos, bien establecido toda esa actualización. Así que gracias, Lautaro, porque me aproveché a hacer este comentario adicional que lo había hecho individualmente, creo, al inicio con alguno. Muy bien. Claro que el 24 de marzo no hay clase porque suponemos vamos a estar todos movilizados, por lo menos los que estamos en Argentina, en las conmemoraciones, recuperaciones que se haga de ese 24 de marzo del 76. Por eso es que no tenemos clase el próximo viernes 24. Bueno, cuando vean la grabación, recomiendo se lean los chats, que hay aportaciones más que interesantes. Bueno, quería hacer un comentario adicional, ya que mencionaste lo del 24,
que, digamos, también la universidad está en pleno conflicto, hay paro, digamos, muy masivos en muchas universidades, estamos hablando en la Argentina, y esto tiene que ver con la disputa salarial, y bueno, creo que en un ámbito de la universidad cabe, digamos, al menos destacar el conflicto, que bueno, tendrá su curso en las próximas semanas. Muy bien, hasta aquí y seguimos en contacto el 31. En breve les hacemos Gracias. llegar todo. Saludos a todos. Adiós. Chao, chao. Luego.